Un lila medio claro. Lila, acuérdense, la mayúscula manda, por lo tanto, si la mayúscula dice que es lila, lila va a ser la flor. No, acá acuérdense que para Mendel no hay colores medios, ¿ya? Para Mendel no hay un color intermedio. Entonces, lo que nosotros vamos a observar en este genotipo es un color lila. La mayúscula para Mendel manda la mayúscula, por lo tanto, esto es lila, ¿sí? Entonces vemos, ¿cuántos genotipos diferentes se han formado acá? Veo por acá, hay un homocigoto dominante, hay un homocigoto dominante, y veo 2 heterocigotos. Hay 2 genotipos diferentes, ¿no? Uno que representan a los homocigotos dominantes y el otro que representa a los heterocigotos. Bien, hay 2 genotipos diferentes. Ahora, fenotípicamente, ¿qué observé? Que las 4 flores que son lilas, porque él representa una flor lila, él representa una flor lila, él a una lila y a otra lila. Entonces hay un solo fenotipo. Hay un solo fenotipo, entonces pongo por acá. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Aplico el principio de multiplicación. Primero, para los genotipos. Veo allá con la característica, ¿cuántos genotipos se habían generado? 2. Los pongo por acá. Y los multiplico por los genotipos que encontré en la segunda característica. ¿Cuántos genotipos? 2. 2 por 2, 4. Ahora me voy con la característica, con la parte de los fenotipos. ¿Cuántos fenotipos observé para la característica A? 2. ¿Cuántos fenotipos para la característica B? 1. Multiplico 2 por 1, 2. Entonces, esta es la clave. 4 y 2. Entonces, la clave sería la letra D. Vamos a marcarlo por acá. Entonces, esta sería, ahí nos pide, ¿no? Determina cuántos genotipos y fenotipos diferentes se tendrán en la descendencia respectivamente. 4 y 2. 4 genotipos y 2 fenotipos. Bien, entonces seguimos avanzando. Acá también, miren, es otra pregunta que nos permite, nos dice que debemos recordar nuevamente, pues, ¿no? El famoso cuadrito. Y dice, como resultado, otra vez, de un cruce híbrido, los individuos de la progenie se podrán encontrar en una proporción de 9, 3, 3, 1, ¿no? Esta proporción que describe, nos acordamos del cuadrito, habíamos dicho que esta proporción representaba los fenotipos, ¿no es cierto? Acuérdense bien el cuadrito donde está, acá, ¿no? Miren, proporción fenotípica. Ustedes les mencionan esta proporción, inmediatamente saben que esta proporción hace referencia al fenotipo, porque miren, la genotípica es mucho más grande, ¿no? Entonces la pregunta ha sido teórica, básicamente, ¿no? Acá está, ¿no? Entonces nos dan esta proporción y nos preguntan qué representa esta proporción. Esta proporción representa el fenotipo, la proporción fenotípica. Entonces en la 5 la clave es la letra B. Vamos a marcarla. No, solamente ha sido teórica. Y seguimos avanzando. Bien, ahora tenemos otro problema y nos dice, en la mosca del vinagre, las características alas vestigiales, ¿no? Y color negro del cuerpo son recesivas de sus alelos silvestres, ¿no? Si cruzamos 2 líneas puras, ¿cuántos individuos de un total de 400 que pertenecen a la F2 tendrán alas vestigiales y cuerpo negro? Entonces nosotros decimos, ya, nos está diciendo que la característica de ala vestigial y el del color negro de su cuerpito son recesivas. Entonces ellos los vamos a representar con letras minúsculas, ¿no? Entonces nos dice, si cruzamos 2 líneas puras, dice, sí, entonces vamos a representar primero las líneas puras, ¿no? Líneas puras, tenemos acá uno que sea dominante, ¿no? Y luego acá tenemos otra línea pura, ¿no? Nos está diciendo eso, que crucemos líneas puras. ¿Qué ocurre? Yo recuerdo que cuando yo cruzo 2 líneas puras, ¿qué cosa ocurre? El 100% de sus descendientes, ¿qué iba a ser? Iba a ser dihíbrido, ¿no es cierto? Dihíbrido, por eso lo represento con este genotipo. Heterocigoto Entiendo, para Miss. uno. ¿Cómo, hijo? ¿Cómo lo de F1 es F2 son diferentes? Claro, o sea, en la primera, acuérdense, en la primera generación, ¿no? Vamos a ver por acá. Ya, acá, mira, ¿no? Que tenemos 2 líneas puras, una línea pura acá y línea pura para el carácter recesivo.
¿Qué cosa dice por teoría? Que cuando se mezclan dos líneas puras, por eso le digo hay que recordar esto también, ¿no? Cuando cruzamos nosotros dos líneas puras de híbridos, ¿qué cosa generamos? Miren, vamos a generar que en la primera generación, o sea, en la primera descendencia de ellos, ¿cómo van a ser todos? Todos los hijos, ¿no? Van a ser dihíbridos. Miren, van a ser dihíbridos. Así van a ser todos la primera generación. Por eso hay que recordar este principio, ¿no? Que cuando cruzamos líneas puras, el 100% de los hijos van a ser dihíbridos, ¿no? Y ya luego lo que hemos visto es que cuando agarramos a dos de estos hijos dihíbridos y los cruzamos, empieza a surgir pues toda esta mezcla, ¿no es cierto? Pero en el problema nos está diciendo, lo primero que nos manifiesta, acá está, ¿no? Primero nos dicen cuáles son las características recesivas, quiere decir, ¿no? Que otras van a ser las dominantes. Entonces, me dice, si cruzamos dos líneas puras, entonces yo lo anoto acá para no olvidarme, cruzo dos líneas puras, ¿no? Y entonces yo también automáticamente sé que cuando yo cruzo dos líneas puras, ¿qué ocurre? El 100% de su descendencia, ¿cómo va a ser? Va a ser dihíbrido, ¿no es cierto? Van a ser dihíbridos. Eso yo lo debo de saber por teoría. Y luego dice, ¿cuántos individuos de un total de 400 que pertenecen a la F2? ¿Qué nos está prácticamente diciendo? Que debo de cruzar a dos de estos hijos, debo de cruzar a dos de ellos, ¿no? Eso es lo que me está prácticamente diciendo, porque me dice, ¿cuántos individuos de un total de 400 que pertenecen al F2 tendrían alas vestigiales y cuerpo negro? Entonces, lo que me está pidiendo es que yo cruce a dos de ellos, ¿no es cierto? Y como yo les he dicho, ¿no? Voy a trabajarlo por separado, ¿no? Entonces, tengo acá, nos está pidiendo prácticamente esto, ¿no? Cruzamos dos individuos de la F1 para yo poder obtener la F2, ¿no? Entonces, cruzo un dihíbrido con otro dihíbrido, ¿no? Entonces, yo les digo a ustedes que lo vamos a separar para evitar hacer el tremendo cuadro y confundirnos, trabajo con las características por separado. O sea, trabajo con las alas primero, que está representado por la V, cojo a las alas de este con las alas del otro y los pongo por acá y hago el cruce, ¿no? Entonces empezamos. Dominante con dominante, un homocigoto dominante. Dominante con el recesivo me va a dar un heterocigoto. Recesivo con dominante me da un heterocigoto. Recesivo con recesivo me da un homocigoto recesivo. Entonces yo voy a ver acá lo que me piden. Dice, ¿cuántos individuos de un total de 400 que pertenecen al F2 tendrán alas vestigiales? Entonces yo miro acá, ¿cuántos tienen alas vestigiales? Acuérdense que las alas vestigiales son recesivas, por lo tanto están representadas con minúscula, ¿no es cierto? Entonces, acuérdense. Ya, ahora miren, suponiendo que la B mayúscula es una ala normal y la B chiquita, la que está en minúscula, perdón, es una ala vestigial, ¿qué cosa observo acá en este individuo? ¿Ala normal o ala vestigial? ¿Qué voy a observar en él? A ver, ¿qué dicen? A ver, Juan Eduardo, ¿qué observas acá? ¿Un ala normal o un ala vestigial? Ala normal. Ala normal, ¿no es cierto? En este de acá, a ver, Johan, ¿qué observas acá? ¿Ala normal, ala vestigial? Normal. Ala normal, porque manda la mayúscula, ¿no es cierto? Ala normal. A ver, vamos a ver aquí, a ver. A ver, María Celeste, ¿qué observas acá? ¿Ala normal, ala vestigial? Ala normal. Normal, ¿verdad? Renzo. Renzo Aire. ¿Qué observas? ¿Ala normal, ala vestigial? Ala vestigial. Ala vestigial, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántas alas vestigiales vemos acá? Solamente vemos un ala vestigial, ¿no es cierto? 1 de 4. Bien, ahora voy a trabajar con la siguiente característica, ¿no? Con lo que vendría a ser el color del cuerpo. Es decir, trabajo con las N's. Tomo a esta N de acá, con esta otra N de acá y los cruzo, ¿no? Entonces, dominante con dominante me va a dar un homocigoto dominante. Dominante con recesivo me da un heterocigoto. Recesivo con dominante, un heterocigoto. Recesivo con recesivo, un homocigoto recesivo. Entonces, supongamos que la N mayúscula represente, pues, a ver qué color, el color blanco.
y la N minúscula el negro. ¿Qué observamos acá? ¿Qué color de cuerpo tiene? ¿Negro o blanco? Negro. Este negro, ¿verdad? Este de acá, ¿negro o blanco? Negro. Negro, ¿no? Aquí, ¿qué color sería? Negro. Y acá, Blanco. blanco, ¿no es cierto? Entonces voy a ver, entonces, que sea, ya claro, hemos dicho al revés nosotros, ¿no? Hemos dicho que el negro debe estar representado, acá en el problema nos dice que el negro es recesivo, por lo tanto el negro es con minúscula, ¿no es cierto? Entonces vemos acá que el único negro es este de acá, ¿no? 1 de 4. Entonces, ¿qué cosa vamos a hacer? Nuevamente aplicamos el principio de multiplicación, ¿no es cierto? Entonces vamos a multiplicar, ¿no? Las alas vestigiales por el color negro, 1/4 por 1/4. Y eso viene a ser un 16avo. ¿Pero qué nos dice el problema? Miren, él nos dice que los individuos de la F2 en total son 400. Quiere decir que ¿cuánto es un 16avo de 400? Simplemente aplico mi matemática y le saco un 16avo a 400. ¿Cuánto equivale a eso? Eso equivale a 25. Por eso la clave acá es 25, ¿no? Un 16avo de toda esa descendencia tiene alas vestigiales y tiene el cuerpo negrito. Entonces, un 16avo de los 400 vendría a representarse como 25. Por eso la clave es la letra B. Bien, entonces seguimos avanzando. En la 7 nos dice, en los gatos, las manchas blancas son causadas por un alelo dominante, ¿no? Un alelo P le han puesto acá. Mientras que los individuos con P minúscula no presentan manchas. Otra característica, miren, el pelo corto es causado por un alelo dominante S, mientras que los gatos tienen pelo largo, o sea, el pelo largo es recesivo. Dice, si se realiza el cruce entre dos gatos que son heterocigotos para ambos caracteres, ¿cuál es la probabilidad de tener gatos con manchas blancas? Entonces, lo que acá, por ejemplo, me dicen, prácticamente me están pidiendo qué cosa, que cruce dos dihíbridos, ¿no es cierto? Porque acuérdense, miren, vamos a poner, no, las manchas blancas son representadas por P, ¿no? Y las manchas y los que no presentan manchas están representados por la P minúscula, ¿no? Esto es para una característica, ¿no? Para la característica número 1. Y luego nos dice el pelo, el tamaño del pelo, ¿no? El pelo corto es dominante, nos dicen. Ah, ya, y está representado con la S, o sea, este es el pelo corto. Mientras que los que tienen pelo largo serían recesivos, ¿no es cierto? Entonces sería con una S minúscula, ¿no? Entonces acá los tenemos, esta es la segunda característica con la que está trabajando, ¿no? Está trabajando con las manchas y con el tamaño del cabello, del pelo, ¿no? Y ahora que me dice, si se realiza el cruce entre dos gatos que son heterocigotos para ambas características, es decir, me está diciendo que cruce a un heterocigoto, acuérdense que el heterocigoto, ¿cómo se representa? Con una mayúscula y una minúscula, ¿no es cierto? Entonces, para la primera característica, ahí está el heterocigoto. Ay, ¿qué hice? Voy a borrar eso. Ya está. Ya, y ahora me dice que lo cruce, ¿no? Con otro heterocigoto para la otra característica, o sea, que sea heterocigoto también para la otra característica, es decir, lo voy a representar a la otra característica, ¿no? Ahí está, listo, ahí tenemos uno. Y me están pidiendo que cruce a este con otro que también sea exactamente igual, o sea, con uno que sea también heterocigoto para las dos características. Este cruce me están pidiendo. Entonces yo observo, ¿y qué voy a cruzar entonces prácticamente? Estoy cruzando dos dihíbridos, ¿no es cierto? Estoy prácticamente cruzando dos dihíbridos. Entonces, ¿qué voy a recordar aquí? Nos está preguntando, dice, ¿cuál es la probabilidad de tener gatos con manchas blancas? O sea, solamente prácticamente nos está pidiendo que trabajemos con las manchas, ¿no es cierto? Con las manchas, es decir, nos están pidiendo que trabajemos prácticamente solo con una característica. Entonces, bien, se nos hace más fácil, ¿no es cierto? Voy a trabajar con estas características nada más. Entonces ya no necesito hacer tanto cuadro, solamente voy a trabajar con esta característica de acá y con la característica de...
Entonces voy a hacer el cruce de ambos, ¿no? Entonces lo pongo por acá, ¿no? Acá tenemos a un dominante, un recesivo, y por acá dominante, recesivo, ¿no? Y empiezo a hacer el cruce. Entonces vemos dominante con dominante, me da un homocigoto dominante. Dominante con recesivo me da un heterocigoto. Recesivo con dominante me da un heterocigoto. Recesivo con recesivo, un homocigoto recesivo. Entonces yo veo, acuérdense que la P mayúscula es el gato con manchas blancas, ¿no? Y el otro es el recesivo, el que no tiene manchas. Entonces, ¿qué vemos acá? ¿Un gato manchado o un gato sin manchas? A ver, ¿qué vemos acá? Cuando están las dos mayúsculas, acuérdense que la P mayúscula representa Seríamos un gato con mancha. un manchadito, ¿no es cierto? Un gato manchadito. Y acá Manchado. Y también aquí manchado. tenemos- no, también con mancha. Claro, porque hay una mayúscula, ¿no es cierto? Por lo tanto, él manda. Acá, También con manchas. otro manchado, ¿no es cierto? Y acá, Ese no presentaría mancha. claro, este no tendría manchas, ¿no? Entonces, ¿cuántos vamos a ver? 1, 2, 3 manchados. ¿3 de cuánto? 3 de 4, ¿no es cierto? La respuesta por eso es la letra B. Solamente nos estaban pidiendo, o sea, nos habían puesto tantas cosas para que al final solamente nos pidan trabajar con una característica, ¿no? Entonces sería 3 de 4. La clave es la letra B. La 8, miren, la 8 también es teórica, ¿no? Dice, a partir de padres dihíbridos, otra vez, nos acordamos acá de los dos dihíbridos, ¿no? La probabilidad de obtener hijos también dihíbridos, es decir, nos están pidiendo que de los hijos, ¿cuántos de ellos van a tener el mismo genotipo que los papás, ¿no? Y eso de acá sí les dije que se acordaran porque había estado todavía en rojito, los puse en la diapositiva, ¿no? Entonces nos acordamos, miren. Acá está, ¿no? Justo lo que les había marcado en rojo, ¿no? ¿Cuántos, no? ¿Cuántos al cruzar dos dihíbridos en su descendencia, cuántos iban a tener el mismo genotipo que sus padres? Miren cuántos son, ¿no? 4 de 16, los que están acá. 1, 2, 3, 4. Estos 4 son genotípicamente iguales a sus papás, ¿no? Tienen el mismo genotipo que los papás, ¿no? En toda esa descendencia de 16 hijos, solo 4 van a tener el mismo genotipo que los papás. Por eso estaba acá en rojo y les dije que este sí lo recordaran porque también había sido pregunta de examen de admisión. Entonces, esa pregunta también era un tanto teórica, es esta creo. Sí. ¿No? Entonces, la clave sería la letra C, ¿no es cierto? Solamente 4. 1, 2, 3, 4 nada más. 4 de 16. Nos vamos a la 9 y nos dice, del cruce, y nos dan acá los genotipos, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje resultante de heterocigotos dobles? Dice así. Entonces vamos a ver. Nos están diciendo, cuando nos dicen heterocigotos dobles, quiere decir que es heterocigotos para las dos características, ¿no es cierto? Tanto para la característica A como para la característica B. Entonces, ¿qué hacemos? Nuevamente trabajamos por separado. Y vamos a ver, primero trabajamos con la característica A. Entonces cruzamos a estos de acá con estos de acá. Los ponemos por acá. Y los ponemos en el cuadrito, ¿no? Entonces, dominante con recesivo me da un heterocigoto. Dominante con recesivo me da otro heterocigoto. Recesivo con recesivo me da un homocigoto recesivo. Recesivo con recesivo, un homocigoto recesivo. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Que busque los heterocigotos. ¿Cuántos heterocigotos ven acá ustedes? En los hijos, en los 4 hijos que hemos obtenido, ¿cuántos heterocigotos hay? 2. 2, ¿no es cierto? Acuérdense, heterocigoto es cuando está formado por un alelo dominante y por un alelo recesivo, es decir, por una letra mayúscula y por una letra minúscula, ¿no? Entonces vemos, acá hay uno y acá está el otro, son 2, ¿no? Para esa característica A hay 2 heterocigotos, 2 de 4. Luego trabajamos con la característica B, tomamos a esto de acá y lo cruzamos con este de acá. Y lo tenemos acá. Y lo distribuimos en el cuadrito de Punnett. A él lo ponemos por acá y a ellos lo ponemos por este lado. Y empezamos. Dominante con dominante me da un homocigoto dominante.
dominante con recesivo me da un heterocigoto. Recesivo con dominante forman un heterocigoto. Recesivo con recesivo, un homocigoto recesivo. Bien, acá también voy a buscar cuántos heterocigotos hay. ¿Cuántos habrían en acá? Para la característica B, ¿cuántos heterocigotos se han formado? A ver. 2. Dos, ¿no es cierto? Dos, acuérdense, heterocigoto, alelo dominante y recesivo juntos, es decir, mayúscula y minúscula. ¿Cuántos hay? Acá hay un heterocigoto y acá está el otro heterocigoto. 2 del total que es 4, 2 de 4. ¿Qué hago ahora? Hago mi principio de multiplicación, ¿no? El resultado de acá, los heterocigotos para la primera característica, los multiplico con los heterocigotos de la segunda característica. 2/4 por 2/4, ¿no? Haciendo nuestra multiplicación de fracciones, 1/4, y eso equivale en porcentaje al 25%, ¿no? Por eso la clave es la letra C. Listo, seguimos. Estas son las teóricas, ¿no? ¿Cuántos gametos diferentes se podrán obtener de este genotipo que nos entregan acá, ¿no? Entonces acuérdense, aplicamos la formulita, ¿no? 2 a la n, ¿no es cierto? Y n representa el número de híbridos o heterocigotos. ¿Cuántos hay? Miren, acá hay uno y acá hay otro. Sería 2 heterocigotos, ¿no? Entonces sería 2 al cuadrado, 4. ¿No? La 10, la D. Solamente la aplicación de la formulita, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de eso? Reconocer cuántos híbridos hay en este genotipo, ¿no? Y hay 2. Uno por acá y otro por acá. Luego en la 11, se considera que la genética nace como ciencia ¿a partir de qué? A partir del redescubrimiento de los trabajos de Mendel. En la 12, Mendel denominó a la unidad básica de la herencia como, acuérdense que, no, acá está mal, espérense, no sé qué pasó. Para Mendel todavía cuando él estudiaba no utilizaba la palabra gen, ¿no? La palabra gen ha venido después. Este de acá no valía. Vamos a marcar. Él hablaba de factores, ¿no? Por eso ahí la clave es la C. Este no. ¿Ya? Él hablaba de factores. ¿Ya? Por eso ahí la clave es la C. En la 13, bueno, acuérdense, la semana pasada vimos eso, ¿no? Las características que eran dominantes y recesivas en el Pisum sativum, ¿no? Y de todas estas, en la semilla rugosa es una característica recesiva. Vimos un cuadrito donde estaban, ¿no? Todas las características que estudió Mendel en esa planta. A ver, seguimos avanzando. Nos vamos a la 14. Dice, en ciertos roedores, el pelaje oscuro es dominante con respecto al blanco. Si se cruzan dos individuos de líneas puras diferentes, ¿cuál es la probabilidad de que la F2 sea heterocigota? Es decir, nos está pidiendo que crucemos dos homocigotos dominantes, ¿no es cierto? Porque nos dice, ¿no? Que crucemos dos individuos de líneas puras diferentes, ¿no? Con respecto al color del pelaje, ¿no es cierto? Y nos dice que el color oscuro va a ser dominante. Quiere decir que el blanco es el recesivo. Es decir, la A mayúscula es el pelaje oscuro y la A minúscula es el pelaje blanco. Y nos está pidiendo que crucemos a dos líneas puras, o sea, a un homocigoto dominante con un homocigoto recesivo. Y me acuerdo de mi teoría, porque este problema parece más para la clase anterior, ¿no es cierto? Porque solamente está trabajando con una característica, que es el color del pelaje. ¿Qué cosa nos dice? Nos acordamos también, cuando cruzamos dos líneas puras, ¿no? Toda la descendencia, ¿cómo va a ser? Heterocigota. El 100% de los hijos van a ser heterocigotos. ¿Listo? Acá los tenemos, ¿no? Ahora, ¿qué nos pregunta? ¿Cuál es la probabilidad de que la F2 sea heterocigota? O sea, me está diciendo que ahora, ¿qué cosa haga? Cruce a dos de ellos, a dos heterocigotos. Y los cruzo, bien, cojo un heterocigoto y los cruzo con el otro. Y los ubico en mi cuadrito, ¿verdad? Y los distribuyo. A ellos los pongo por este lado y a ellos los distribuyo por acá.
Empiezo. Dominante con dominante me da un homocigoto dominante. Dominante con recesivo, un heterocigoto. Recesivo con dominante, un heterocigoto. Recesivo con recesivo, un homocigoto recesivo. ¿Y qué nos está preguntando? Que ya tengo acá toda la generación, a la segunda generación, a la F2. Y me dice que vea cuántos heterocigotos hay. Ah, entonces empiezo a buscar. Miren, acá tengo uno, ¿no? Un alelo dominante y uno recesivo forman un heterocigoto, tengo uno. Y acá tengo al otro heterocigoto, dominante, recesivo. Ah, son dos. Dos. ¿De cuánta es la descendencia total? 4. 2 de 4, ¿no es cierto? Por eso la clave sería la letra D, ¿no? 2 de 4 equivalen en porcentaje al 50%, a la mitad de la descendencia, ¿no? La clave sería la letra D. Este estaba más sencillo, era de la semana anterior, ¿no? Y luego acá en la 15, miren, ¿cuál de las siguientes alternativas corresponde a un dihíbrido? Es decir, que sea heterocigoto para dos características. Por acá veré, no es cierto. Son recesivos acá. Acá sí es heterocigoto, pero es heterocigoto o híbrido, porque es una sola característica. En cambio, miren por acá en la letra C, heterocigoto para una y heterocigoto para la otra característica, ¿verdad? Listo, acá tengo al dihíbrido. Acá no, porque son dominantes en este caso para uno y recesivos para el otro. Y acá son dominantes para ambas características. La clave sería la letra C. Nos vamos al problema 16. Vamos a verlo por acá. Dice, si se cruzan plantas de Pisum sativum de vaina verde y constreñida con plantas de vaina amarilla y lisa, ambas de línea pura, y en la F2 se obtienen 1600 descendientes, ¿cuántos se esperan que presenten ambas características dominantes? Bien, entonces empiezo a separar. Primero, en cuanto al color de la vaina, ¿no? Dice, vaina verde, o sea, vaina color verde y constreñida. O sea, constreñida es rugosa, ¿no es cierto? Bien, primero trabajo con el color. Esta es la forma, ¿no? O la superficie. Entonces, primero el color verde. Quiere decir que el verde es dominante, ¿no? En cuanto a color, nos acordamos de las características que vimos la semana anterior, ¿no? Y acuérdense que el color verde de la vaina es dominante. Entonces lo vamos a representar con una letra mayúscula, ¿verdad? Y acuérdense que para que sea dominante tiene dos posibles genotipos, ¿no es cierto? Acá yo veo una vaina verde y acá también estoy viendo una vaina verde. Entonces tiene dos posibles genotipos, por eso están los dos acá. O es homocigoto dominante o es heterocigoto. Quiere decir que el otro color de vaina es que es amarillo, ¿no es cierto? Y ese se caracteriza porque es recesivo, ¿no? Es recesivo. Entonces lo voy a representar genotípicamente con dos letras minúsculas, con un homocigoto recesivo. Luego, ¿qué voy a ver? La forma, ¿no es cierto? La superficie de la vaina. Me dice que una es lisa y la otra es rugosa, constreñida. Entonces yo me acuerdo que la forma lisa debe ser dominante. Por eso que digo, vaina lisa, dominante. Y ahora la forma de la vaina la voy a representar con la letra B. Entonces, esta vaina lisa que es dominante tiene dos posibles genotipos. O es un homocigoto dominante o es un heterocigoto. Y luego viene lo que es la constreñida o rugosa, que es una característica recesiva. Y yo sé que para que sea recesiva y se pueda ver, necesita ser los dos alelos deben ser recesivos. Por eso son las dos letras minúsculas. ¿Ya? Entonces ahí están los posibles genotipos para las características que nos han mencionado en el problema. ¿Qué me dicen ahora? Dice, si se cruzan plantas de Pisum sativum de vaina verde y constreñida con plantas de vaina amarilla y lisa, ¿no? Ambas de línea pura, me está diciendo que ambas deben ser línea pura. Si me dicen que son líneas puras, entonces yo ya sé qué genotipo debo utilizar, ¿no es cierto? Si me dice que son líneas puras, quiere decir que yo voy a trabajar con estas características, ¿no es cierto? Línea pura, es decir, que los dos alelos sean iguales. Voy a trabajar con ya no sé qué hice, ya, y con él y con estos genotipos.
¿ya? Porque ellos son puros. Ellos no son heterocigotos, son una mezcla, ¿no? No son puros. Entonces, bien. Entonces me está pidiendo eso, ¿no? Ambas de línea pura. Y en la F2 se obtienen 1600 descendientes. Ah, después me está pidiendo que haga ¿qué cosa? Que cruce, ¿no? Que haga un nuevo cruce en la F2. ¿Cuánto se espera que presenten ambas características dominantes? Bien, entonces me dice que cruce líneas puras. Entonces, ¿yo qué cosa hago? Represento a las líneas puras, ¿verdad? Es decir, que sea una línea pura tanto para la característica A como para la característica B. De la misma manera, en el otro lado, que sea puro para uno y puro para el otro, ¿no es cierto? Porque me piden eso, que cruce una planta de vaina verde, por eso he trabajado con una vaina verde y constreñida. Entonces digo, ah, ya, verde, acá está. Constreñida, así. Por eso he puesto AA, BB. Acá está, verde y constreñida. ¿Con quién la debo cruzar? Con una planta de vaina amarilla y lisa. Es decir, para el color sea este, ¿no? Y para la forma sea este. Y lo represento acá. Acá está mi vaina verde y constreñida, que la voy a cruzar con mi vaina amarilla y lisa, como me piden el problema. Bien, ¿qué cosa estoy observando? Que estoy cruzando ¿qué cosa? Estoy cruzando líneas puras, ¿no es cierto? Estoy cruzando líneas puras. Ah, entonces yo me acuerdo del principio de uniformidad y digo que cuando yo cruzo dos líneas puras, ¿qué cosa es lo que va a ocurrir? Que en la primera generación, toda la descendencia, ¿qué va a ser? Va a ser dihíbrida, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que en la primera generación todos van a ser así, dihíbridos, ¿no? Esto yo lo recuerdo por el principio de uniformidad. Pero ¿qué me dice ahora en el problema? Acá todavía me está diciendo, y en la F2 quiere decir que me están pidiendo que haga un cruce de estos dihíbridos, ¿no? Me están pidiendo que cruce dos dihíbridos. Entonces, ¿yo qué hago? Ya saben ustedes, trabajamos las características por separado, ¿no es cierto? Me están pidiendo que los cruce a ellos. Entonces, primero trabajo con la característica A, es decir, con el color de la vaina, ¿no es cierto? Entonces, cojo a la característica A de este lado y cojo a la característica A del otro lado. Y los separo, ¿ya? Los distribuyo en mi cuadro de Punnett. Y los distribuyo y empiezo. Dominante con dominante, un homocigoto dominante. Recesivo con dominante me da un heterocigoto. Dominante con recesivo, heterocigoto. Recesivo con recesivo, homocigoto recesivo, ¿no? Entonces, pero el problema me dice que cuántos, ¿no? Acá me dice cuántos se esperan que presenten ambas características dominantes. Ah, entonces yo tengo que buscar la característica dominante. Y la característica dominante en cuanto a color es verde. ¿Cuántos verdes observo acá? Tengo acá, por ejemplo, un verde. Este de acá también va a ser verde porque hay un alelo dominante. Este también va a ser verde porque hay un alelo dominante. Ah, este no va a ser verde, este va a ser amarillo porque están los dos recesivos. Ah, entonces no. Solamente me piden las características dominantes. Ah, ya. ¿Cuántos dominantes hay? 1, 2, 3. 3 de 4, ¿no es cierto? Hay 3 de 4 que van a ser la vaina de color verde. Bien, ahora trabajo con la segunda característica, es decir, con las Bs. Tomo a este de acá y lo cruzo con este de acá. Y los pongo por este lado. Y los distribuyo en el cuadrito de Punnett. Y empiezo. Dominante con dominante me da un homocigoto dominante. Dominante con recesivo, un heterocigoto. Recesivo con dominante, un heterocigoto. Recesivo con recesivo, ¿no? Un homocigoto recesivo. ¿Cuántos caracteres dominantes hay acá? Acuérdense que acá el que es dominante es la forma lisa, ¿no es cierto? ¿Cuántos lisos veo? 1. Por acá también va a ser liso porque hay un alelo dominante, hay una mayúscula, ¿no? Acá también hay otro liso y este de acá es constreñido o rugoso. Entonces 1, 2, 3. 3 de 4, ¿no? 3 de 4 son lisos. Entonces ahora lo único que hago es multiplicar, ¿no es cierto? 3 cuartos por 3 cuartos. ¿Cuánto es eso? 9/16. Ah, pero el problema me ayuda porque me dice que en total en la F2 son 1600. ¿Qué hago? Le saco los 9/16 a esos 1600 que son en total, ¿no? Y los 9/16 de 1600 es
900, ¿no? Y esa es la respuesta, ¿no? 900 van a presentar esas características dominantes. ¿Listo? Nos vamos a la 17, miren. La característica lengua en U, en los humanos, se debe a un gen dominante, ¿no? Y acuérdense, la semana pasada también vimos eso, ¿no? Que el hecho de poder hacer la lengua en U era una característica dominante. Dice, si dos personas heterocigotas tienen un hijo que no presenta dicha característica, ¿cuál es la probabilidad de que su próximo descendiente tampoco lo presente? ¿No? Entonces, ven, acá dice que es 1, ¿no es cierto? Miren, y esto solamente es bastante sencillo, ¿no? Porque si nos dice, acuérdense que cuando cruzamos dos características, ¿no? Como por ejemplo acá, ¿no? Miren. No, vamos a hacerlo nomás, ¿ya? Vamos a realizarlo. ¿Ya? Porque esto también sale así más fácil. Entonces dice, la lengua en U es un gen dominante, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo representamos? Con una letra mayúscula. Y nos acordamos que para que se manifieste esa característica dominante, ¿no? Tiene dos posibles genotipos, que sea un homocigoto dominante o que genotípicamente sea un heterocigoto. Pero de cualquier manera, si yo tengo cualquiera de estos dos genotipos, el fenotipo siempre va a ser la lengua en U, porque basta con que haya un alelo dominante para que se manifieste la característica. Quiere decir que la lengua normal, la que no se puede hacer en U, es un carácter recesivo, por lo tanto, se representa con las dos letras minúsculas, ¿no? Y entonces me dice aquí en el ejercicio que se cruzan, ¿quiénes? Dos personas heterocigotas, es decir, voy a tomar a dos heterocigotas, aquellos que tengan esta característica, este genotipo, ¿no? Y los cruzo. Acá está uno y acá está el otro, ¿no? Y yo los voy a cruzar y los pongo en mi cuadrito de Punnett. A él lo distribuyo por acá y a él lo distribuyo por este lado. Y empiezo a hacer el cruce, ¿no? Dominante con dominante, homocigoto dominante, recesivo con dominante, heterocigoto, dominante con recesivo, heterocigoto, recesivo con recesivo, homocigoto recesivo. ¿Y qué me está pidiendo? ¿Qué me dice, no? Que si dice, dos personas heterocigotas tienen un hijo que no presenta dicha característica, es decir, que no tiene la lengua en U. Si no la tiene en U, quiere decir que su lengua es normal, ¿no? Y nos dice que es 1. Entonces nosotros vamos a ver acá en el cuadro, ¿no? Al cruzar a los dos heterocigotes, ¿cuántos tienen la lengua en U? ¿Él cómo tendría la lengua? ¿En U o normal? Acuérdense que la lengua en U es dominante, ¿no es cierto? La A mayúscula representa a la lengua en U y la A minúscula representaría a la lengua normal. ¿Él cómo tendría la lengua? ¿Normal o en U? ¿Ah? A ver. A ver qué dicen. A ver, Johan, ¿cómo tendría la lengua él? ¿Normal o en U? En U. ¿Mm? En U. En U, ¿no es cierto? En U. ¿Él cómo tendría la lengua? A ver, Matías. ¿Tendría la lengua normal o en U? Acuérdate que la lengua normal está con A minúscula y la lengua en U con A mayúscula. ¿Cómo tendría él la lengua? A ver, Matías. Y acuérdate que la mayúscula manda. ¿Cómo sería la lengua? ¿En U o normal? A ver qué dice. A ver, están. Karen. A ver, Karen, ¿cómo tendría él cómo tendría la lengua? Miss, A ver, estoy señalando un genotipo. ¿Cómo sería la lengua acá? ¿Normal o en U? Acuérdate que la A representa la lengua en U y la minúscula representa la lengua normal. Y la mayúscula manda. No, Matías. lengua en U. Lengua en U, ¿no es cierto? Lengua en U. No, Matías, no se te escucha, hijo.
Entonces, miren, él también tendría la lengua en U y él tendría la lengua normal, ¿no? Y es lo que nos está diciendo, ¿no? Que tiene un hijo que no tiene la misma característica que ellos, es decir, porque todos ellos que tienen la lengua en U, ¿no? El papá y la mamá también tienen la lengua en U porque son heterocigotos, ¿no es cierto? Entonces nos preguntan que si tienen un hijo, ¿qué probabilidad hay que ese hijo no tenga la lengua en U? Es decir, que tenga la lengua normal. Y como vemos acá, fenotípicamente solamente hay una probabilidad de que de todos los hijos que tengan, ¿no? La de los 4 que probablemente puede tener, solamente hay uno que va a tener la lengua normal, ¿no? Entonces, 1 de 4, ¿no? Y esta probabilidad se va a repetir siempre, ¿no? En todos los embarazos, las posibilidades, las gestaciones, siempre va a ser la misma la probabilidad. Una es la probabilidad de que tenga la lengua normal, ¿no? Entonces, por eso la clave es la letra B, porque la probabilidad siempre va a ser la misma. Bueno, luego vendremos esto del cruce de pruebas, ¿no? Básicamente este cruce de pruebas, ¿qué cosa nos permite determinar a nosotros? Que cuando tenemos o cuando se evidencie un fenotipo dominante, ¿no es cierto? Yo veo, por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? Esta semilla amarilla, pero por ejemplo, yo no sé, ¿no? ¿Qué genotipo tiene este color, ¿no? Es como les decía hace un momento, ¿no? Genotípicamente él puede ser de dos formas, puede ser un homocigoto dominante o puede ser un heterocigoto, puede tener cualquiera de los dos genotipos, ¿no? Porque de cualquiera de los dos genotipos yo voy a evidenciar el color, ¿no es cierto? El color amarillo, ¿no? Pensamos que el A mayúscula es amarillo y el minúsculo representa el verde. Si yo veo acá, fenotípicamente voy a ver un amarillo. Fenotípicamente acá también voy a observar un amarillo, ¿no es cierto? Entonces, miren, cuando tenemos así un organismo que tiene un fenotipo dominante, pero yo no sé cuál es el genotipo, entonces, ¿qué cosa hago? Voy a realizar este cruce de prueba. Este cruce de prueba me va a permitir a mí determinar el genotipo de este fenotipo dominante. Entonces, ¿qué cosa hago? Lo que voy a hacer es que a este fenotipo dominante yo lo voy a cruzar con un fenotipo, ¿no? Que tenga, o con otro fenotipo que sea homocigoto recesivo. Entonces, ¿qué hago? Lo cruzo con un recesivo. Ahora, cuando yo lo cruzo a este fenotipo dominante con uno recesivo, si yo, al hacer ese cruce, observo que se encuentran, ¿no? Al observar el resultado de ese cruce, yo veo que se manifiestan los dos fenotipos, quiere decir que él el genotipo de este había sido, entonces, un heterocigoto, ¿verdad? Pero si cuando yo a él lo cruzo con un homocigoto recesivo y observo que todos los descendientes que yo obtengo son dominantes, quiere decir que él tenía un genotipo homocigoto dominante, ¿ya? Para eso nos sirve este cruce de pruebas, para determinar qué cosa, el genotipo de un fenotipo dominante, ¿ya? Porque recuérdense que los fenotipos dominantes tienen dos probabilidades de genotipos, ¿ya? De que sean homocigotos dominantes o heterocigotos. Para eso nos sirve el cruce de prueba. Bien, y nos vamos a esta pregunta. Dice, si a una planta de Pisum sativum de flor púrpura y posición axial se le realiza un cruzamiento de prueba, dice así, obteniéndose 30 descendientes de flor púrpura y posición axial y 30 descendientes de flor blanca y posición axial, esto indicaría que el genotipo de esa planta sería, entonces nos acordamos nosotros del cruce de prueba, ¿no es cierto? Acá está. Miren, teníamos al fenotipo dominante, ¿verdad? Pero yo no sé cuál es el genotipo de él. Puede ser este o puede ser este, porque de cualquiera de estas dos formas, yo voy a observar el color dominante, ¿no? Entonces, ¿qué se hacía? Se le cruzaba a él con uno que sea homocigoto recesivo. ¿Y qué les dije? Que si yo al hacer ese cruce observaba, ¿no? Observaba en los descendientes que habían dos fenotipos diferentes, quiere decir que él había sido, ¿qué cosa? Heterocigoto. Pero si yo a él, cuando lo cruzo con un homocigoto recesivo, observaba que todos seguían siendo, o seguían manifestando un fenotipo dominante,
quiere decir que el genotipo de él había sido homocigoto dominante, ¿no es cierto? Entonces, esta parte de acá yo me acuerdo para poder resolver porque me dicen acá que esa flor de Pisum sativum es de flor púrpura y posición axial, ¿no? Esos son, acuérdense, caracteres dominantes, ¿no? Y se le realiza el cruzamiento de prueba, dice, si se le hace el cruce de prueba a esa planta. ¿Qué observo en sus descendientes? Que van a haber flores de flor púrpura y axial, pero ¿qué va a haber más? También van a manifestarse las características recesivas, ¿no? También van a haber flores blancas y de posición axial. Entonces, ¿qué cosa he visto? Que en el resultado no todos han sido exactamente iguales a los padres. Han empezado a ver otras características, ¿no es cierto? Quiere decir entonces que esta planta no era un dominante, ¿no es cierto? No era un homocigoto dominante. Quiere decir que él era, ¿qué cosa? Él era un heterocigoto, ¿no es cierto? Por eso es que la clave acá sería la letra C, que esa planta inicialmente ha tenido un genotipo heterocigoto para las dos características, ¿ya? Esto solamente se resuelve recordando el cruce de prueba, acuérdense, ¿no? Cuando encuentras que todos los descendientes que obtienes son diferentes, quiere decir que él era heterocigoto. Pero si todos son exactamente iguales, quiere decir que él era homocigoto. Y nos vamos a la pregunta 19, la última. A ver. Listo, vamos a empezar entonces. Dice, el albinismo se debe a un gen recesivo, ¿no? Y se caracteriza por falta de pigmentación en la piel, ¿no? Si una mujer albina del grupo O, esta pregunta corresponde al tema de que viene el viernes que vamos a hacer, ¿no? Entonces creo que mejor lo dejamos esto para el viernes, porque este ejercicio está relacionado con el viernes, ¿ya? Porque habla de grupo sanguíneo y recién el viernes vamos a hacer la clase, ¿no? Que está relacionada con lo que es la genética post-mendeliana, ¿no? Donde se va a hablar acerca de grupos sanguíneos y todo lo demás, ¿ya? Este ejercicio queda para el viernes, me hacen acordar, ¿ya? Listo, chicos. Hemos terminado la clase. Ya saben, si tienen dudas, me escriben al correo, ¿ya? Espero que la domiciliaria les queda para ustedes, ¿ya? La domiciliaria les queda para ustedes. Y sería bueno que la hagan, chicos. ¿Para qué? Para que practiquen y por ahí si tienen dudas, igual me escriben al correo, ¿sí? Espero que haya quedado claro la clase. Por ahí he visto que han habido varias dudas, pero de todas maneras, ya saben, me escriben al correo, cualquier cosita, ¿ya? Nos vemos ya el viernes entonces. Listo, chicos, chao. La clase igual se las voy a subir más tardecito al aula virtual. Nos vemos, chicos, cuídense. La botaste.